Era una tarde de verano en Coeur d'Alene, Idaho, cuando una niña entró en un restaurante Denny's acompañada de un hombre. Parecía agotada, distante y fuera de lugar. El personal la reconoció por las noticias. Shasta Grun, desaparecida durante semanas tras el asesinato de su familia. El hombre sentado frente a ella, tranquilo y modesto, era Joseph Edward Duncan III, un nombre aún desconocido para el mundo. Ese momento marcaría el final de una búsqueda nacional y el comienzo de un viaje a través de uno de los casos criminales más inquietantes de la historia moderna de Estados Unidos. Joseph Edward Duncan III nació el 25 de febrero de 1963 en Tacoma, Washington. Desde pequeño mostró signos de inestabilidad emocional y comportamiento antisocial. Según él mismo relató, su infancia estuvo marcada por el trauma, incluyendo denuncias de abuso. No está claro si estas historias eran veraces o manipuladoras, pero lo que se sabe es que Duncan comenzó a comportarse de forma violenta y sexual antes de llegar a la adolescencia. Con tan solo 15 años, Duncan cometió un grave delito. Secuestró y agredió a un niño a punta de pistola. Aunque aún era menor de edad, fue juzgado como adulto y condenado a 20 años de prisión. Fue un comienzo inusual, pero siniestro. Su tiempo en prisión no lo reformó. Joseph Edward Duncan fue un ejemplo clásico de un delincuente peligroso que se escondía a plena vista. Tras su arresto en 1978 por el secuestro y agresión a un niño, fue condenado a 20 años de prisión. La mayoría de la gente daba por sentado que el sistema había funcionado. Estaba encerrado y la sociedad era más segura. Pero en prisión, Duncan no solo cumplió su condena, estudió. Se sumergió en la psicología, el derecho y la filosofía, creando lo que él afirmaba era un marco moral para justificar sus acciones. A menudo escribía que no era un criminal, sino un guerrero contra la injusticia. Un lenguaje que ocultaba su verdadero objetivo, la autojustificación. Duncan se convirtió en lo que muchos describirían más tarde como intelectualmente manipulador. Impresionó al personal penitenciario y a los consejeros con su inteligencia y su comportamiento ejemplar. En 1994, obtuvo la libertad condicional tras cumplir 14 años, en parte porque se le consideraba de bajo riesgo, debido a su rendimiento académico y su aparente remordimiento. Señal de alerta. Ya entonces, Duncan había advertido en sus propios escritos que si alguna vez lo liberaban, podría volver a hacerlo. Sus diarios estaban llenos de justificaciones sobre cómo los niños eran puros y cómo la sociedad, en su opinión, lo había perjudicado. A pesar de estas señales inquietantes, se le concedió la libertad condicional y se integró en la sociedad sin ninguna supervisión significativa. Se mudó a varias ciudades, incluyendo Fargo, Dakota del Norte, donde se matriculó en la universidad bajo un seudónimo y trabajó en diversos empleos. En 1997, Duncan violó su libertad condicional al desaparecer de su paradero registrado. No se presentó ante las autoridades, pero no se emitió ninguna orden judicial en ese momento. Fue recapturado brevemente y cumplió una condena corta por violación de la libertad condicional, pero incluso después no se le realizó una reevaluación psicológica ni se incrementó el seguimiento. Para 2004, Duncan estaba de nuevo solo y más peligroso que nunca. Había comenzado a mantener un blog en línea bajo el seudónimo El Quinto Clavo, donde despotricaba sobre las injusticias percibidas contra los delincuentes sexuales, culpaba a la sociedad de sus problemas y expresaba fantasías crípticas que insinuaban violencia futura. A pesar de estas evidentes señales de advertencia, el blog pasó prácticamente desapercibido. Duncan operaba en la sombra de Internet y el sistema no lo detectó. Oportunidad perdida. Compró gafas de visión nocturna, esposas y una cámara de video, todo indicio de premeditación.
Mantenía notas detalladas sobre los niños que había observado en parques y áreas de juego. Aún así, no había alertas, ni seguimiento, ni intervención. A finales de 2004, Duncan dejó de aparecer por completo en los registros públicos. Era un fantasma y nadie lo buscaba. En la primavera de 2005, la familia Gröne vivía tranquilamente en una modesta casa ubicada cerca de la zona de Wolf Lodge Bay, al este de Coeur d'Alene, Idaho. La familia estaba compuesta por Brenda Groen, una madre soltera muy trabajadora, sus hijos, Slade, 13, Dylan, 9, y Shasta, 8, el novio de Brenda, Mark Mackenzie. Eran una familia ensamblada que vivía bajo el mismo techo. Brenda buscaba estabilidad tras algunas dificultades personales y a menudo veía a sus hijos montando en bicicleta o jugando al aire libre en el tranquilo barrio rural. Pero Duncan ya los había elegido. Más tarde admitió que había pasado en coche por delante de la casa y había visto a niños jugando en el jardín. Algo en la familia lo atrajo. Quizá su lejanía, quizá la falta de vecinos cercanos. Fuera lo que fuese, empezó a vigilarlos en secreto, incluso usando gafas de visión nocturna para observarlos al anochecer. Detalle escalofriante. Tomaba notas sobre su rutina, cuándo estaban en casa, cuándo se apagaban las luces, con qué frecuencia jugaban al aire libre. No se trataba de violencia espontánea, era una búsqueda metódica. La noche del 15 de mayo de 2005, Duncan puso en marcha su plan. Aparcó lejos de la casa, con guantes, un martillo de orejas y bridas. Entró por una puerta sin llave de madrugada. Lo que sucedió después dentro de la casa fue una pesadilla que solo Shasta sobreviviría para contar. Duncan sometió primero a los adultos. Usó bridas para atar a Brenda, Mark y Slade, y luego obligó a los niños a presenciar lo que sucedía a continuación. Con el martillo, cometió los asesinatos de una forma que la fiscalía describiría posteriormente como ritualista y metódica. Nota importante: Duncan perdonó deliberadamente a los dos niños más pequeños, Shasta y Dylan, con la intención de llevárselos con él. Metió a los niños en su vehículo de alquiler robado y condujo toda la noche. Para cuando las autoridades encontraron la escena del crimen al día siguiente, Duncan y los niños hacía rato que habían desaparecido. Cuando las fuerzas del orden llegaron el 16 de mayo, encontraron una escena del crimen espeluznante y confusa. No había señales de entrada forzada. Todas las víctimas habían muerto por traumatismo contundente y la escena estaba inquietantemente limpia en ciertas zonas, casi como si alguien la hubiera montado. Lo más revelador era que los dos niños más pequeños estaban desaparecidos. Durante las primeras horas, la teoría era asesinato-suicidio o una disputa familiar que salió terriblemente mal. Pero esa idea se desmoronó rápidamente. Los cuerpos no mostraban heridas defensivas que sugirieran violencia familiar. Y entonces, los investigadores vieron imágenes de vigilancia de una gasolinera cercana. Una imagen borrosa de un hombre comprando provisiones a altas horas de la noche. Cinta adhesiva, bolsas de basura, pilas. Estaba solo, pero la fecha y hora coincidían. La comunidad entró en pánico. Volantes de Shasta y Dylan Groen estaban pegados en escaparates, buzones y en Internet. Los medios nacionales recogieron la noticia, pero Duncan ya estaba en marcha. Durante las siguientes 7 semanas, llevó a los niños por Montana, Washington y de regreso a Idaho, alojándolos en campamentos y moteles baratos, donde los mantuvo aislados. Shasta relataría más tarde cómo usó una combinación de amenazas, manipulaciones y falsas promesas para controlarlos. Lo llamó un juego, diciéndoles a los niños que serían liberados si se portaban bien. Pero no tenía intención de dejarlos ir. Y entonces, un día, Dylan desapareció.
Durante casi 7 semanas no hubo rastro de Shasta ni de Dylan Groen. A pesar de una intensa búsqueda multiagencial y la cobertura mediática nacional, Joseph Duncan logró evadir su captura. Pero cometió un error, uno que salvaría la vida de Shasta. Duncan, por razones que aún no se comprenden del todo, regresó a Coeur d'Alene a principios de julio. Algunos investigadores especulan que pudo haber sentido una extraña sensación de bienestar cerca de la escena de su crimen original. Otros creen que se estaba descuidando o que quería que lo atraparan. Se registró en un motel a pocos kilómetros de la casa de los Groen usando un alias y pagó en efectivo. El 2 de julio de 2005, Duncan llevó a Shasta, ahora visiblemente delgada, bronceada y silenciosa, a desayunar en un restaurante Denny's local. Pidió huevos y panqueques. Shasta se sentó tranquilamente frente a él. A pesar de ser vigilada constantemente, mantuvo la calma, esperando el momento en que la notaran. En ese momento, una camarera de mirada aguda reconoció a Shasta por los carteles de niños desaparecidos. Tratando de no llamar la atención, se deslizó a la parte trasera y llamó al 911, susurrando la ubicación y los detalles al operador. En cuestión de minutos, la policía de Coeur d'Alene rodeó el restaurante. Duncan no opuso resistencia. Al entrar los agentes, levantó las manos lentamente, con aspecto casi tranquilo. Shasta fue apartada de inmediato y puesta bajo custodia protectora. Testimonio del agente. Al principio no lloró, declaró un agente más tarde. Solo dijo, «Me llevan con mi padre, ¿verdad?» Ahí fue cuando perdimos el control. De vuelta en la comisaría, Shasta empezó a hablar, al principio con vacilación, luego con creciente claridad. Relató los días en la carretera, los moteles, los campamentos aislados. Les habló de Dylan y, finalmente, confirmó lo que temían las autoridades. Ya no estaba vivo. Duncan había matado a Dylan días antes de regresar a Idaho. Mientras tanto, los detectives revisaban el vehículo de alquiler robado que Duncan había estado usando. Dentro había pistas aterradoras, cinta adhesiva, notas escritas a mano, una cámara de video y una computadora portátil con archivos cifrados. En el disco duro encontraron diarios que Duncan había escrito bajo su alias, El Quinto Clavo. Los escritos detallaban sus oscuras fantasías, su resentimiento hacia la sociedad y su creencia de que estaba ejerciendo algún tipo de justicia personal. Se refería a sus crímenes como un proyecto, sugiriendo una planificación a largo plazo. Las autoridades rápidamente conectaron a Duncan con otros casos de menores desaparecidos. Sus huellas dactilares y ADN coincidieron con pruebas antiguas. Pero fue el testimonio de Shasta como testigo ocular lo que lo conectó todo. Los investigadores usaron sus relatos para rastrear los movimientos de Duncan, verificar estancias en moteles e identificar los lugares físicos donde ocurrieron los delitos. Su valentía al relatar lo sucedido, con tan solo 8 años, se convirtió en la piedra angular de su caso. La supervivencia y la fortaleza de Shasta Groen se convirtieron en el motor de este caso. Con tan solo 8 años, había soportado lo que la mayoría de los adultos no podrían imaginar, y aún así, emergió como víctima y heroína. Del 16 de mayo al 2 de julio, Shasta y su hermano estuvieron en un aislamiento casi total. Duncan los trasladó entre campamentos remotos en Montana y moteles económicos donde nadie hacía preguntas. Les puso apodos a los niños, a veces fingiendo que eran sus propios hijos. Les impuso reglas, incluyendo qué podían decir y cuándo podían hablar. Shasta recordó más tarde que alternaba entre amenazas aterradoras y una extraña amabilidad. Los dejaba ver dibujos animados y, momentos después, se volvía frío. Shasta, años después. Él era amable, como fingía que todo estaba bien. Luego se enojaba y nos recordaba que no íbamos a casa. Un día, Duncan tomó a Dylan aparte y le dijo a Shasta que iba a encargarse de algo. Regresó horas después, solo.
Shasta sabía que algo había cambiado. Duncan afirmó que Dylan se había ido a un lugar mejor, pero ella sabía que eso significaba que su hermano se había ido. Lo que ella no sabía en ese momento era que Duncan había filmado el acto y lo había guardado en su computadora portátil. Cuando los investigadores descubrieron posteriormente la grabación, se convirtió en una prueba clave en su juicio federal por pena de muerte. Pero Shasta se libró de verla. Su papel ya había sido más que suficiente. Cuando Duncan llevó a Shasta de vuelta a Coeur d'Alene, ella no entendía por qué. ¿Planeaba matarla allí? ¿Se entregaba? Los investigadores creen que podría haber estado intentando recrear la normalidad que había destruido, una última fantasía antes de que se cerraran las puertas. Durante el desayuno en Denny's, Shasta permaneció en silencio, pero buscaba ayuda y esperaba ser vista. Más tarde declaró a los agentes que sentía en el fondo que la camarera la había reconocido e iba a salvarla, y tenía razón. En los juicios posteriores, Shasta Groen testificó en múltiples ocasiones. Aunque se le privó de las pruebas más gráficas, su relato fue claro, detallado y conmovedor. Su testimonio fue decisivo para condenar a Duncan tanto en el tribunal de Idaho como en el federal. Periodistas y observadores judiciales destacaron su valentía. A tan temprana edad, se enfrentó al hombre que destruyó a su familia y ayudó a garantizar que nunca más volviera a lastimar a un niño. Comentario del juez: la fortaleza de esta niña ha conmovido a todos en esta sala. Ha hecho más de lo que se le debería pedir a nadie, y lo ha hecho con una gracia inimaginable. A medida que los investigadores indagaban más en el pasado de Duncan, surgió un patrón. En 1997, Anthony Martínez, de 10 años, fue secuestrado en California. Su cuerpo fue encontrado días después. El caso se había estancado hasta 2005, cuando la huella dactilar de Duncan coincidió con la cinta adhesiva hallada en la escena. Confesó el asesinato, y más. En su diario, Duncan insinuó haber cometido más delitos en varios estados. Las fuerzas del orden de Washington, Minnesota, California y Montana comenzaron a revisar casos sin resolver. En una entrada, Duncan afirmó que la sociedad le había hecho daño y que sus crímenes eran una forma de venganza. Pero sus verdaderas motivaciones parecían más depredadoras y profundamente perturbadas que ideológicas. Es posible que nunca se conozca la magnitud total de sus crímenes. En 2006, Duncan fue acusado formalmente de una serie de delitos federales y estatales, incluyendo secuestro, asesinato y agresión sexual. Decidió representarse a sí mismo en el tribunal, una decisión que inquietó a muchos observadores. Las pruebas eran abrumadoras: archivos digitales, testimonios de supervivientes y sus propias confesiones. Su comportamiento en el tribunal fue escalofriante, distante, tranquilo, incluso filosófico. Fue declarado culpable y condenado a muerte por el asesinato de Dylan Groen. Le siguieron otras cadenas perpetuas en otras jurisdicciones por los asesinatos de Brenda Groen, Slade Groen, Mark Mackenzie y Anthony Martínez. Duncan fue condenado a muerte en la USP de Terre Haute, Indiana. A principios de 2021, a Duncan le diagnosticaron cáncer cerebral terminal. Fue trasladado a un centro médico penitenciario para recibir cuidados paliativos. El 28 de marzo de 2021 falleció a los 58 años, sin haber expresado jamás remordimiento por sus crímenes. Su muerte provocó sentimientos encontrados en las familias de las víctimas. Algunos sintieron alivio. Otros creyeron que había escapado a la justicia. Para muchos, su caso se convirtió en un símbolo de un sistema que no logró rastrear ni controlar a uno de los depredadores más peligrosos de la historia de Estados Unidos. Shasta Groen ha llegado a la edad adulta cargando con el peso de un pasado que ningún niño debería soportar. En entrevistas,
Ha expresado su deseo de vivir una vida plena, no definida por lo que le sucedió, sino por su fuerza para sobrevivir. Ha hablado sobre la importancia de las leyes de protección infantil, el apoyo a la salud mental y la necesidad de reformar el monitoreo de los delincuentes sexuales. Su historia ha inspirado a muchos y ha aparecido en documentales, artículos y plataformas de defensa de sobrevivientes. Su resiliencia es el contrapeso a la oscuridad de Duncan,